Buenos días y bienvenidos a la tercera sesión del seminario Duques de Soria, Hispanismo Internacional, cuyo tema es Tesoro lexicográfico de Cuba, diccionarios como corpus, testimonio diacrónico de la lengua y cultura cubana del siglo XIX. En la jornada de hoy corresponde al tema 3, titulado Técnicas lexicográficas en el siglo XIX, a cargo de la doctoranda Kelly Linares Terry, licenciada en Letras por la Universidad de La Habana, máster en Lexicografía Hispánica por la Real Academia Española y la Universidad de León, investigadora del Departamento de Lingüística del Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba, miembro de la Asociación de Lingüistas de Cuba y de la Latin American Student Association, y en estos momentos se encuentra cursando sus estudios de doctorado en la Universidad de Zaragoza. Y quien les habla, Amalia Tireno Orozco, licenciada en Letras por la Universidad de La Habana, máster en Lexicografía Hispánica por la Real Academia Española y la Universidad de León, y actualmente estudiante de máster de enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad de Sevilla. ¿Cómo vamos a organizar el tema 3 que corresponde a esta primera parte de la jornada de hoy? Nos vamos a dividir, la doctoranda Kelly Linares presentará la segunda parte y yo presentaré la primera parte de esta sesión, en la que yo trabajaré los prólogos o textos preliminares, la macroestructura de las obras lexicográficas analizadas, específicamente en lo que concierne a la selección léxica y a la lematización y ordenación de las entradas, y posteriormente Kelly abordará todo lo que tiene que ver con la microestructura, específicamente los tipos de artículos lexicográficos y la estructuración de estos artículos. Los diccionarios con los que vamos a trabajar se han visto a lo largo de las presentaciones, de manera que no voy a entrar en detalles de cada una de las características, solo mencionarlos. Trabajaremos con provincialismos de la isla de Cuba, de Francisco Ruiz, José del Castillo, José Esteves y Cantal, Domingo del Monte y Joaquín Santos Suárez, que fue el recientemente hallado, el Diccionario Provincial de Voces Cubanas de Esteban Pichardo, con la primera edición, el Índice Alfabético y Vocabulario Cubano, que se encuentra en el Manual de la Isla de Historia de Cuba, compendio de su historia, geografía, estadística y administración de José García Bolella, el Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de la Isla de Cuba de Jacobo de Pezuel y Lobo, Orígenes del lenguaje criollo de Juan Ignacio de Armas y el Diccionario Cubano Etimológico, Crítico y Razonado y Comprensivo de José Miguel Macías. Los objetivos de este primer tema es analizar las técnicas lexicográficas utilizadas en los diccionarios decimonónicos cubanos que integran el Tesoro lexicográfico de Cuba a través del estudio de sus textos preliminares, su macro y su microestructuras. Vale, para comenzar vamos a hacer un análisis sobre los prólogos como fuente metalexicográfica, es decir, cómo estos elementos que son partes integrales de las obras lexicográficas arrojan luz sobre algunos fundamentos teóricos y aspectos metodológicos empleados en la elaboración de dichas obras. El estudio de la lexicografía decimonónica cubana adquiere matices de profundidad y complejidad cuando nos adentramos en el análisis de los componentes paratextuales que acompañan las obras lexicográficas de la época. Bajo el amplio término de paratexto se engloban diversos elementos que constituyen componentes integrales de las obras y aportan una significativa información metalexicográfica. Entre estos elementos paratextuales encontramos los documentos introductorios, las advertencias, las notas al lector, los prefacios, guías de consulta, anexos gramaticales y de particular interés para el presente estudio, los prólogos o páginas preliminares. Los prólogos cumplen un papel destacado en la construcción de la obra lexicográfica, tal y como Martínez de Sousa acertadamente los define, son el discurso antepuesto al cuerpo de un diccionario o enciclopedia en que se anuncia el propósito de estos o se ofrece un estudio de su contenido. En este sentido, los prólogos constituyen el marco para la manifestación de intenciones, de fundamentos teóricos y metodológicos y de objetivos para la exposición de las ideas directrices en la elaboración de las obras. El siglo XIX marca un periodo en el que se empezó a tener conciencia de la importancia en la reflexión lingüística previa a la confección de
del diccionario. Si bien la metalexicografía, como disciplina que se encarga de proporcionar la base lingüística y garantizar la coherencia interna de toda obra lexicográfica, no adquiere estatus científico formal hasta el siglo XIX, sí que es verdad que los planteamientos metalexicográficos comenzaron a tomar forma, aunque de manera subsidiaria, desde un poco antes. Un vistazo a la producción lexicográfica del siglo XIX en Cuba nos revela que ciertas reflexiones filológicas en los prólogos o en los textos preliminares de las obras de la época pueden identificarse como antecedentes de la teoría lexicográfica actual. Estos textos, que a menudo pasan desapercibidos y cuyo estudio ha sido un terreno inexplorado, sobre todo en el caso de Cuba, pueden ser considerados una especie de los primeros tratados metalexicográficos. El objetivo de esta comunicación es profundizar en la función metalexicográfica de los prólogos o de las palabras introductorias de algunos diccionarios cubanos de estos que hemos mencionado, aunque no todos, porque no en todos están presentes estos elementos. Y reflexionar sobre los fundamentos teóricos y algunos aspectos metodológicos plasmados en dichas páginas, contribuyendo a una mejor comprensión de las prácticas lexicográficas de la época. Las siguientes páginas aspiran no solo a arrojar luz sobre el desarrollo de la lexicografía en Cuba durante el siglo XIX, sino también a reflexionar sobre los prólogos como fuentes profusas en información metalexicográfica. Se tratará cómo desvelan las estrategias que los autores de las obras persiguen, siendo el lugar para desentrañar los propósitos programáticos y la planificación general de la obra, así como los elementos constitutivos que orientan su elaboración. Aunque a la luz de los estándares actuales estos prólogos pueden carecer de ciertos elementos que las nociones contemporáneas de metalexicografía considerarían indispensables, es imperativo tener en cuenta que las limitaciones identificadas en estos textos son en gran medida reflejo de su época, de las circunstancias históricas y culturales en las que fueron concebidos. Desde finales del siglo XVIII y en especial a lo largo del siglo XIX, Cuba se incorporó al quehacer lexicográfico en gran parte impulsado por preocupaciones lingüísticas. En su historia de la lingüística en Cuba, Alpiza señala que el interés por los estudios lingüísticos surge entre nosotros como una manifestación del proceso de formación de la conciencia nacional. Precisamente el inicio de las preocupaciones por el lenguaje fue la búsqueda de los rasgos que diferenciaban el español de Cuba del peninsular. Las diferencias en la pronunciación, el léxico y ciertos usos gramaticales que se distanciaban de los usos peninsulares registrados sobre todo por el diccionario de la Real Academia, fue una preocupación que se vio reflejada de forma significativa en la lexicografía cubana y Latinoamérica en general desde el siglo XIX. En un texto inédito del propio Alpizar se precisa que referirse a la lexicografía es prácticamente tratar del desarrollo de la lingüística en Cuba, pues desde sus mismos comienzos la principal ocupación de los especialistas del país, profesionales o simples aficionados, ha sido la elaboración de inventarios léxicos o el análisis de elementos léxicos de la variante cubana del español. Las producciones lexicográficas de este periodo se orientaban a la elaboración de diccionarios diatópicamente diferenciales, es decir, obras que registran y resaltan las variaciones geográficas, la riqueza y la diversidad de las variantes americanas frente al español peninsular, al mismo tiempo que establecían diferencias notables. La lexicografía cubana del siglo XIX se caracterizó por un impulso hacia la identificación, documentación y un palpable interés por encontrar precisamente estas diferencias entre el español de Cuba y el peninsular. Este esfuerzo, intrínsecamente ligado al surgimiento de una identidad nacional cubana, se materializó en la elaboración de diccionarios que reflejaban los rasgos distintivos del español cubano, fomentando así una creciente conciencia de la diversidad lingüística en América. La constancia más temprana de una intención de compilar una obra lexicográfica diferencial centrada en el léxico cubano se remonta a finales del siglo XVIII. Se sabe que el fray José María Peñalver se encontraba en proceso de recopilación de material para un proyecto titulado Diccionario Provincial de la Isla de Cuba. Sin embargo, no existe evidencia documental de que tal trabajo se haya concluido. Todo apunta a que el proyecto quedó plasmado en el documento Memoria que promueve la edición de un Diccionario Provincial de la Isla de Cuba, presentado ante la Sociedad Económica Amigos del País de 1795. En 2001 se halla el manuscrito inédito del Diccionario Provincial de la Isla de Cuba, al que se han referido anteriormente, que durante más de un siglo se había dado por perdido y del cual había indicios de su existencia por menciones indirectas en otras obras. Esta obra fue concebida y redactada a inicios de la década de 1830 por notables intelectuales de la época.
y la importancia que tiene es que adelanta la data reconocida hasta la fecha sobre el inicio formal de la lexicografía cubana. La consecuencia inmediata de este hallazgo, amén de sus aportes en cuanto a materia léxica cubana y americana, radica en su contribución significativa a la historiografía lexicográfica en Cuba. Esto significa que el primer repertorio dedicado a las voces de la isla se ubica en 1831, 5 años antes de la obra que el consenso académico sostenía como inaugural de la lexicografía regional hispanoamericana, que era el Diccionario Provincial de Voces Cubanas de Esteban Pichardo, publicado en 1836 y del que después surgirían numerosas obras de similar naturaleza y orientación. En el transcurso del siglo XIX se instauró con mayor regularidad la elaboración de obras lexicográficas que tenían como objetivo documentar el uso distintivo de la variante nacional americana. Este objetivo se establecía en composición a el supuesto español generalizado, que se entendía como el léxico predominantemente utilizado en España, y en particular aquel que se encontraba registrado en el diccionario académico. Este procedimiento lexicográfico se alinea con la práctica ya establecida en la lexicografía peninsular, que se orientaba hacia el registro de los regionalismos o provincialismos, como el diccionario de Andalucía, de Murcia, que el propio Pichardo trata en su prólogo. En paralelo a esta creciente conciencia de la diversidad lingüística, se instauró en América una incipiente práctica lexicográfica que se materializó en la creación de diccionarios o glosarios, a menudo como apéndices de una obra de mayor envergadura. Estos recursos se diseñaron como herramientas aclaratorias para lectores ajenos a la realidad sociocultural del continente americano. El análisis de los prólogos de estas palabras preliminares o introductorias proporcionan un testimonio invaluable respecto a las motivaciones y objetivos que subyacen a la lexicografía cubana del siglo XIX. Este análisis resulta particularmente revelador dada la atención que se brinda a los aspectos metodológicos y teóricos en la concepción de dichas obras. Desde las primeras líneas del prólogo del diccionario de Pichardo se refleja la intención de mostrar la diversidad lingüística propia de la isla de Cuba. La exigencia de un diccionario provincial alude a la necesidad sostentida de disponer de un instrumento que recopilase y explicase esas voces peculiares cubanas. Pichardo hace referencia directa, además, a la labor de explicar lo nuevo y lo conocido bajo otro nombre. En este caso, parece aludir al desafío de desentrañar la especificidad del español cubano, tanto en lo que respecta a la incorporación de nuevas palabras como en el empleo particular de términos ya existentes, pero con acepciones específicas en el contexto cubano. Estos criterios de selección léxica se ven reforzados por la afirmación subsiguiente del autor. Tampoco son del propósito las palabras estampadas en el diccionario castellano, a menos que signifique cosas diversas o tengan aquí distintos nombres, según la cual no se incluyen en su obra palabras que ya se encuentran en el diccionario académico, salvo que éstas posean significados diferentes o sean concebidas bajo distintos nombres en Cuba. Este enfoque permite entender la obra pichardiana como un diccionario monolingüe que opera bajo el método diferencial contrastivo, según la definición proporcionada por Hensch y Omeñaca. En estos diccionarios, y cito, se recogen solo unidades léxicas de uso exclusivo en Hispanoamérica o en un área hispanoamericana, o bien unidades léxicas que se dan también en España, pero tienen en el español americano otras condiciones de uso, otra connotación, denotación, frecuencia, distinto uso contextual, distinto género o número, distinto régimen o construcción, etc. En la misma línea, José García Arbolella, en la advertencia de índice alfabético y vocabulario cubano, incluida en el Manual de la Isla de Cuba, como ya hemos mencionado, hace referencia a voces cubanas que son las registradas y explicadas en su manual. Por el contrario, Arbolella declara, según declara en su advertencia, ha incluido nuevas voces y acepciones que habían sido omitidas por Pichardo, y de esta manera también de cierta forma declara que Pichardo se constituye en la única fuente directa de este autor de la que toma entradas y definiciones. Sin embargo, no deja de elogiar también la labor del precursor de la lexicografía cubana al señalar que el diccionario de Pichardo es una obra utilísima y tal vez indispensable para los que quieran conocer a fondo nuestro lenguaje provincial. Arbolella, en su empeño por destacar las voces exclusivamente cubanas o aquellas que, aunque procedan del castellano, presentan un uso particular en Cuba, adopta una estrategia notable en su obra. En la advertencia de la misma, indica que tales voces se marcarán con letra cursiva, denominada también letra bastardilla. Esta decisión tipográfica no es arbitraria, al contrario, es un recurso consciente que busca enfatizar y resaltar la diferencia lingüística de la variante cubana del español. Ambos autores agregan otros criterios seguidos para la exclusión de voces en sus obras.
Al respecto, Pichardo apunta que no tendrán cabida las materias científicas, esto es lo que en la actualidad conocemos como voces técnicas, y al igual que Pichardo, Arbolé apunta que no incluye la nomenclatura técnica de profesiones y artes mecánicas, además de añadir otros criterios de exclusión como los nombres topográficos, las palabras que se formen siguiendo las reglas gramaticales o aquellas que, aunque no sean castellanas, sean conocidas y utilizadas en la península, así como las palabras propias de las provincias de la península, especialmente de Andalucía. De acuerdo con Hedge, durante el siglo XIX en América, cuando aún no existía un diccionario que proporcionara una selección del léxico español de todos los países americanos, emergió un tipo de diccionario característico de esta época, el diccionario de provincialismos o de voces provinciales, que recoge lo mismo que los diccionarios dialectales en España, las palabras propias de un área determinada, de un país, de una región, de un área supranacional. Por lo general, los autores de estos diccionarios no pretenden de ninguna manera cuestionar la posición dominante del español peninsular, frente a la cual suelen adoptar más bien una postura bastante humilde, sino describir el léxico español de su tierra para complementar los diccionarios ya existentes. La rigurosa labor de documentación de los diccionaristas cubanos puede interpretarse en consonancia con una de las particularidades distintivas de la lexicografía del siglo XIX en América, y a saber, la actitud reivindicativa frente a la Real Academia Española para que las voces regionales obtengan una mayor presencia en lo que ellos consideran el diccionario de todos, según apunta Ignacio Ahumada. Así lo corroboran las palabras de Pichardo en el prólogo de su obra, donde señala: yo en suma someto al juicio indulgente del público el esbozo de una obra, la primera de su género, que ve la luz y que promete mejoras en las ediciones que justifique, ya por separado, ya si fuese merecedora de ser incluida en el diccionario general de la Real Academia, a la manera de los provincialismos de Andalucía, Murcia y etc. En un análisis similar, la académica cubana Marlene Domínguez, al revisar otras figuras y obras claves de nuestra historia lingüística que no han sido adecuadamente reconocidas, plantea que, y cito, incluso aquellos que defienden la legitimidad de la variedad americana se embarcan en una tarea purificadora que promueve la preservación de la dignidad de la lengua heredada. De otro lado, las variaciones que podrían legitimarse debían ser documentadas, lo que dio lugar a una marcada inclinación lexicográfica. Precisamente una de las características distintivas de la lexicografía americana del siglo XIX, que Ahumada destaca, es el enfoque normativista que prevalece en la inclusión de una considerable cantidad de vulgarismos. En ciertos casos, el lexicógrafo percibe dichas expresiones como autóctonas. No obstante, en la mayor parte de las situaciones es el interés por la corrección lingüística lo que impulsa su incorporación al cuerpo del repertorio. La obra de Pichardo se constituye como un representante de esta tendencia lexicográfica, relegando a una sección complementaria las denominadas voces corrompidas. En su prólogo, Pichardo especifica que esta sección abarca aquellas voces que la generalidad ha corrompido si el uso es inadecuado, es generalizado, aludiendo a esas expresiones que se desvían de la norma culta debido a las singularidades fonéticas u ortográficas. Al mismo tiempo, en la obra de Provincialismos se evidencia una metodología similar en los folios del 60 al 63, donde se añade un apéndice titulado Lista alfabética de voces castellanas corrompidas con las castizas correspondientes. Esta sección se recogen... aquí. Esta sección se recogen voces que presentan adición, supresión o cambio de orden de unas o varias letras en las palabras. ¿Cómo que se fue? No. Este cuidadoso trabajo de documentación refuerza la tendencia lexicográfica centrada en la descripción de las variantes lingüísticas presentes en el contexto cubano y americano. En su prólogo, Pichardo subraya una serie de particularidades del español cubano propias de la variedad dialectal. Entre estos aspectos se incluyen las variaciones dialectales observables en la región occidental, central y oriental de Cuba, o la confusión existente entre la pronunciación entre la H aspirada y la J en palabras de origen indígena. Este último punto ofrece una interesante reflexión acerca de la organización de la nomenclatura de la obra. En este sentido, Pichardo aclara que las palabras que se pronuncian indistintamente con H aspirada o con J por igual cantidad de hablantes se le matizan en la sección correspondiente a la H. Por ejemplo, Ayabacaná, para la cual no ofrece definición, sino que remite a la entrada de Jayabacaná.
Sin embargo, si la frecuencia de uso es favorable a la versión de una palabra con J o sin H, la entrada solo aparecerá lematizada en la sección de la J o en la sección correspondiente a la vocal pertinente. Este nivel de detalle evidencia la profundidad de su análisis y el esfuerzo por preservar y representar con precisión la variedad lingüística de la región. En algunos diccionarios cubanos, los autores colocan inmediatamente, después de los prólogos, ciertos elementos que funcionan como una guía para los usuarios. Este procedimiento facilita la navegación a través de las obras. Un claro ejemplo de esto se encuentra en Provincialismos, donde en su manuscrito original es posible observar una serie de marcas, signos y símbolos, elementos que no solo añaden una capacidad adicional de información, sino que también orientan al usuario en la comprensión e interpretación. Del mismo modo, en la obra de Pichardo se encuentra una sección titulada Explicación de las abreviaturas, ubicada inmediatamente después del prólogo. Esto brinda una introducción precisa y concisa a las convenciones utilizadas en el diccionario, lo cual facilita enormemente el uso de la obra. Además, Arboleda en su obra también presenta una lista de abreviaturas, no obstante añade una nota aclaratoria en la que explica que dichas abreviaturas no se aplican a las voces castellanas y provinciales que no presentan dificultades para conocer sus propiedades. Al recorrer los diversos prólogos de las obras analizadas se advierte una tendencia común: las preocupaciones inherentes que los autores manifiestan de manera palpable en el contenido y estructura de sus prólogos. Estas preocupaciones, que varían desde la necesidad de documentar el léxico diferencial de Cuba hasta la intención de hacer accesible el contenido para un público foráneo, se reflejan en las decisiones que los autores toman durante la elaboración de sus obras. Tales decisiones, como las relativas a qué palabras incluir o cómo presentarlas, dictan en cierta medida el curso de su labor lexicográfica y por ende el resultado final de sus obras. Estos textos introductorios, con sus matices y especificidades, representan tanto el pensamiento del autor como el contexto sociohistórico en el que se produjeron. Son en esencia lentes a través de los cuales podemos observar y entender la configuración incipiente de una teoría metalexicográfica en el espacio lingüístico hispanoamericano. Una vez apuntada la importancia de los prólogos como fuente metalexicográficas y el papel que desempeñan en esclarecer los fundamentos teóricos y metodológicos que los autores han seguido para desarrollar sus obras, me gustaría establecer un puente hacia el siguiente tema de discusión: la macroestructura de las obras decimonónicas que vamos a analizar. Si consideramos a los prólogos como la puerta de entrada a las obras lexicográficas, la macroestructura, por su parte, representa el esqueleto que sostiene la obra. La manera en que las entradas están organizadas, la estructura general, las decisiones sobre qué incluir, qué omitir, todo ello forma parte de la macroestructura y ofrece una visión del propósito y el quehacer de los autores. Entonces, mientras que ciertos prólogos, como hemos visto, nos revelan algunos de estos datos, el análisis de la macroestructura nos permite observar cómo esos principios se traducen en la práctica. A fin de cuentas, cada diccionario es un universo en sí mismo y comprender la macroestructura es esencial para navegar en él. Así, a continuación, nos adentraremos en el análisis de la macroestructura de los diccionarios mencionados, examinaremos de qué manera se materializa la estructura y la organización de estas obras. Para comenzar, vamos a hacer referencia al concepto de macroestructura. Es pertinente hacer fue Reid de Bob, en 1971, la primera lingüista en formular una propuesta metalexicográfica que articula detalladamente la estructuración de los repertorios lexicográficos. Esta autora postula que la estructura de un diccionario se rige por dos ejes fundamentales: la macroestructura, que se constituye de todas las unidades léxicas organizadas de acuerdo a un determinado criterio, ya sea alfabético o conceptual, y la microestructura, cuyo análisis se tratará con mayor profundidad posteriormente. Los términos propuestos por Reid de Bob han ganado notable aceptación en el ámbito de la lexicografía. En una perspectiva complementaria, Puerto da Pena, en 2002, reitera la idea de que la macroestructura está compuesta por todas las entradas del diccionario, las cuales se encuentran organizadas, dispuestas siguiendo un criterio.
ordenador específico. En esta correlación de ideas es evidente que tanto Rey de Vos como Porto da Pena concuerdan en la importancia central de la organización y estructuración de las unidades léxicas en la configuración de la macroestructura. Considerando el punto de vista de teóricos como Hensch y Omeñaga, la macroestructura de un diccionario va más allá de la ordenación de los materiales que conforman el cuerpo de la obra. Estos teóricos postulan que la macroestructura también adopta o engloba aspectos como el prólogo, introducciones fonéticas y gramaticales, las instrucciones para el usuario, así como cualquier posible anexo que se incluya. Esta concepción ampliada, y es la que hemos seguido en esta presentación, permite entender el diccionario no solo como una lista de palabras y definiciones, sino como una obra más completa y estructurada. En este sentido, las secciones introductorias y explicativas, como las que hemos analizado previamente, forman parte integral de la macroestructura de un diccionario y son fundamentales para su adecuado uso. Todo diccionario como compendio lexicográfico está inevitablemente sujeto a criterios selectivos en el proceso de compilación. Tal como señala Porto da Pena, uno de estos primeros criterios selectivos puede evidenciarse a través del título del diccionario. En el contexto de los diccionarios decimonónicos cubanos, la inclusión de términos como provincialismos o voces provinciales en los títulos de algunas de estas obras, como el caso del Diccionario Provincial de Pichardo o el recientemente descubierto Provincialismo de la Isla de Cuba, sugiere ya el tipo de léxico o vocabulario que será considerado en las páginas de las obras. Cabe destacar que todos los diccionarios que forman parte de este análisis se escriben dentro de lo que se conoce como lexicografía dialectal. Esta rama de la lexicografía que se enfoca en la compilación de las palabras que son propias de una determinada variedad geográfica y que no se encuentran en la lengua estándar, o que si bien se encuentran están presentes en ella, poseen un significado distinto en el habla regional. Como anotamos en el análisis de los prólogos, las intenciones y algunos criterios de selección de las palabras incluidas son explicadas en dichas páginas. El Diccionario del Español de Cuba, 2002, en su introducción señala que, a pesar de que la mayoría de los llamados diccionarios de americanismos y de cubanismos publicados hasta la fecha se basan con algunas inconsistencias en un criterio diferencial para la selección de los elementos léxicos que incluyen, estos diccionarios a menudo carecen de una presentación sistemática de información contrastiva que coteje la variedad lingüística americana en cuestión con la lengua estándar que consideran como base de la diferencia. Algunos de estos diccionarios proporcionan información comparativa escasa en sus entradas, mientras que las otras la ofrecen en mayor medida, pero de manera más o menos aleatoria. Por otro lado, la inclusión de una vasta gama de voces coloquiales, familiares, como gambusina en pichardo, de connotación despectiva vulgar como chivar en pichardo, jumo en provincialismo, vianda en pezuela, otras asociadas con oficios populares como camonería en arbolella, indigenismos como barbacoa en Macías, jaimiquí en pichardo, extranjerismos como chapapote, que de armas incluyen su listado de voces mexicanas en el lenguaje criollo, neologismos e indicaciones esporádicas de tipo dialectal como canchulla en provincialismos. En todas estas obras que hemos mencionado, confirman uno de los objetivos primordiales de la lexicografía de esta etapa, a saber, obras de uso con carácter descriptivo y abarcador, si bien en algunas ocasiones se deja entrever cierto carácter normativo. En el lemario de las obras analizadas también se incluyen antropónimos, topónimos, prefijos, sufijos e interjecciones. Como se ha señalado anteriormente, el diccionario se compone de una cantidad específica de artículos que se organizan en función del lema o entrada que los encabeza. La totalidad de estos artículos, que se leen de manera vertical, constituyen precisamente la macroestructura. En los diccionarios examinados, la disposición de las entradas presenta variaciones. Por ejemplo, la obra Provincialismo y el Diccionario de Pichardo, así como los listados de Pezuela y Armas, están configurados en una sola columna, mientras que el índice alfabético de García Arbolella y el Diccionario de Macías disponen las palabras en dos columnas. La nomenclatura en los diccionarios examinados se vale de la organización alfabética. Particularmente en el caso de Provincialismo, los lemas están numerados y la numeración se reinicia con cada letra nueva. Este diccionario no dedica secciones específicas para los dígrafos CH y WL, una decisión que se puede interpretar como un reflejo de la influencia de los diccionarios del siglo XVIII, que solían incluir estos dígrafos bajo las entradas de la letra C y L respectivamente.
Sin embargo, la práctica lexicográfica de la academia, su prestigio y autoridad tuvieron un impacto significativo en los lexicógrafos cubanos del siglo XIX a partir de Pichardo. De esta forma, tanto en la obra de Pichardo como en las de Arboleda y Macías, se adoptó la práctica de no incluir los dígrafos L y CH bajo las entradas de la letra C y L, respectivamente, tal como se hacía en el diccionario de la Real Academia, que desde 1803 hasta 1994 consideró la CH y la L como letras independientes. A partir de la edición del 2021 se adoptó el criterio de no tratar los dígrafos como letras independientes, sino de incluirlos en las secciones de las letras C y L. Esta adopción puede interpretarse como un indicativo de que la influencia macroestructural del diccionario de la academia en las prácticas lexicográficas cubanas durante el siglo XIX. Para estructurar el léxico compone la macroestructura. Es necesario llevar a cabo el proceso denominado lematización. Este procedimiento se utiliza para reducir el paradigma de una palabra a una forma canónica, conocida como lema. Este lema representa todas las variantes flexivas, la cual simplifica enormemente la tarea de organizar y consultar el diccionario. La lematización en este contexto no se percibe como un proceso unívoco y estático, sino que está intrínsecamente ligada a la técnica lexicográfica de cada diccionario en particular. Por ende, los criterios de lematización pueden introducir variaciones en los lemas. Dichas variaciones abarcan aspectos tan diversos como las normas ortográficas vigentes en el momento de la confección del repertorio hasta los fenómenos relacionados con morfología y sintaxis. Por tanto, resulta esencial analizar el proceso de lematización en estas obras. Dirigiendo ahora nuestra consideración hacia las entradas propiamente dichas, esto es los encabezados de los artículos del diccionario, procedemos a analizar los procesos de lematización en estas obras. Dichos procesos inciden tanto en la flexión nominal como en la verbal, así como en la inclusión de elementos y construcciones gramaticales. Los sustantivos en las obras analizadas se lematizan generalmente en masculino, singular o femenino, en función de su género, como se observa en términos como cafiroleta, aliño o gallería. En los casos en los que existe variabilidad de género, la forma que prevalece en la lematización es la del masculino singular, seguida de la terminación femenina, como en curiel, curiela o despalillador, despalilladora. Por otro lado, en situaciones en las que no existe una forma singular del sustantivo, como sucede con los plurales tantum, la opción de lematización recae en el plural. Un ejemplo de ello es la voz féferes, que se registra en plural en provincialismos y en las obras de Arboleda y Macías. No obstante, también se ha documentado la existencia de ciertos lemas que se registran exclusivamente en plural, a pesar de la presencia documentada de su forma en singular. Es el caso de chinatas, que en provincialismo aparece en plural, sin embargo, en las obras de Pichardo, Arboleda y en Macías, este término se lematiza en su forma singular. En cuanto a los adjetivos, tanto en provincialismo, en Pichardo y Arboleda, se lematizan en singular, y para aquellos que presentan dos terminaciones, es decir, que manifiestan una variabilidad genérica, se indica dicha alternancia durante el proceso de lematización. Sin embargo, es imperativo destacar que existen adjetivos que no exhiben la desinencia flexiva en su lematización, lo que conlleva una interpretación de uso exclusivo para un género específico. Esta singularidad puede apreciarse en ejemplos como lavado, en el compendio de Pichardo, que se refiere al buey, o piruja, de provincialismo, que está referido específicamente a una mujer. Por otro lado, la obra de Macías no suscribe esta estructura, ya que aunque sí señala si los adjetivos son de una o dos terminaciones, en este último caso no precisa la noción de género. La aplicación a ambos géneros, masculino y femenino, se infiere a partir del contenido del artículo lexicográfico. Esto demuestra las variaciones metodológicas y de criterios en la lexicografía de esta época. En cuanto a los verbos, se lematizan en su forma infinitiva debido a que representa la forma menos particularizada semánticamente, esto es, no refleja especificaciones de persona, tiempo, modo ni número. Este procedimiento es seguido de manera constante por los lexicógrafos cubanos en las obras que estamos analizando. Cuando se trata de verbos pronominales inherentes, es decir, aquellos que no poseen una contraparte no pronominal, la lematización se lleva a cabo conjuntamente con el pronombre correspondiente. Un ejemplo de ello es el verbo destutunarse o hincarse en Pichardo. Además de los lemas simples examinados hasta ahora, caracterizados por constituir una única forma, como vemos esos ejemplos, también aparecen en la macroestructura de las obras analizadas los lemas múltiples y los lemas complejos. En el contexto de la lexicografía cubana decimonónica, la forma de abordar estos lemas exhibía una
Ay, no se ve. Una considerable diversidad. No sé por qué. Bueno, la heterogeneidad en su tratamiento refleja tanto las diferencias individuales en la práctica lexicográfica como las variaciones en las convenciones y las expectativas a lo largo del tiempo. Los lemas múltiples se caracterizan por agrupar dos o más formas que se presentan como el encabezado del artículo lexicográfico. Los ejemplos que no se ven son variantes fonético-fonológicas, es boniato, buniato o moniato en pichardo y socuyo o sucuyo en García Bolella y bueno, cocuyo o cucuyo en Pezuela. Porque no se ve. Porque la presentación después se le va vale. Bueno. También encontramos variantes ortográficas como cacique, cacique y cacique. Y en los estudios metalexicográficos, una de las problemáticas principalmente es el debate y reflexión concerniente al tratamiento y lematización de las variantes ortográficas de una misma palabra en los diccionarios. Las variantes ortográficas son manifestaciones de una misma palabra que se presenta de manera distinta en la escritura, aunque mantenga una idéntica carga semántica y significativa. También encontramos variantes morfológicas que podrían ser resultado de una doble posibilidad de género, la inclusión de distintos afijos derivativos o la presencia de diversos sufijos apreciativos. Esto último se debía a que los diminutivos y los aumentativos eran considerados en la incorporación del diccionario. Los ejemplos de estas variantes morfológicas son niguatejo, niguateja y niguatero, niguatera en pichardo, cigarro o cigarrillo en García Bolella y java, jabuco en de armas, es decir, afijos apreciativos en el caso de niguatejo o niguatero, diminutivos como cigarro, cigarrillo o sufijos apreciativos en este caso despectivos como la terminación uco. Los lemas múltiples podrían estar igualmente constituidos por variables léxicas si bien no era lo habitual. En este caso, las variables constituyentes de los lemas múltiples se distinguen a través de dos métodos predominantes en la lexicografía del siglo XIX en Cuba. Por un lado observamos la separación mediante el uso de comas, una técnica empleada en las obras de armas, y también encontramos una separación realizada por medio de las conjunciones coordinantes, específicamente O y U, método evidente en las obras de Pichardo o Pezuela. García Bolella tiende a adoptar dos mecanismos para organizar los lemas en su obra. La técnica más habitual consiste en posicionar las variantes junto al lema correspondiente separada por la conjunción O. Ejemplo de esto incluyen betumear o embetunar. Sin embargo, no demuestra una consistencia total en este aspecto, puesto que también se recurre a la técnica de separar las variantes morfológicas, por ejemplo los diminutivos, a través de la conjunción copulativa y, tal como se puede observar en los casos de mamita y mamitica o mamón y mamoncillo. En el diccionario de provincialismo se observa una similar falta de sistematicidad en los métodos de separación de las variantes. En algunos casos se utiliza la coma para distinguir las variantes, como en el caso de bombón, bombonazo, pero sin embargo también se puede encontrar el uso de un punto como delimitador, como se evidencia en crestirei, crestiroso. En el diccionario de Pichardo, la variante principal se presenta conforme al esquema de lematización general de la obra, es decir, la tipografía mayúscula, si bien la variante se escribe igualmente en mayúscula, pero con una letra de menor tamaño. Esta práctica podría indicar que el autor establecía algún tipo de jerarquía entre las variantes. Los demás siguen su propio esquema de lematización general. De Armas y Pezuela optan por la utilización de mayúsculas exclusivamente, mientras que Bolella y el diccionario de provincialismo se emplea una capital inicial en las letras seguida de minúsculas. Los lemas complejos son entidades que exceden la longitud de una única palabra. Los principios que guían la selección de los lemas complejos no se encuentran específicamente documentados, ya que no se proporciona detalles en las secciones introductorias de las obras analizadas en las que tienen estas secciones. La mayoría de las unidades fraseológicas se encuentran en la microestructura como subentradas,
Sin embargo, se identifican ciertos casos en las obras de Pichardo, Provincialismos y Arboleda, donde los lemas complejos se presentan en el nivel de los lemas principales, en la macroestructura. Dentro de los diccionarios hemos analizado, se puede observar distintos tipos de lemas complejos. Por ejemplo, los compuestos sin fusión gráfica, como agua de tranqueta en Pichardo, o mamey colorado en Provincialismos, o casa de purga en Pezuela, donde se lematiza por el primer sustantivo. Locuciones adverbiales, como a la mujeriega en Pichardo, a medio gachete en Provincialismos. Locuciones verbales, como arrancar el soyate en Arboleda. Y paremias, como alba en boca y huesos en costal en Pichardo. En el diccionario cubano etimológico, crítico y razonado y comprensivo de Macías no se documenta ningún lema complejo en la macroestructura. Para finalizar, me gustaría apuntar que el análisis de cómo estos diccionarios han registrado las particularidades y singularidades del léxico cubano de la época no es meramente un ejercicio académico. Cada obra lexicográfica estudiada es un espejo de su tiempo, un archivo de la evolución de la lengua y de la cultura cubana. De ahí la importancia de estudiar estos diccionarios decimonónicos. Ya. Terminé. ¿Qué sé?